Tardes, ¿cómo están? Muy feliz de estar con ustedes. Díganme si la canción nueva de Job no está buena. Por eso la nueva moda es cortarse el pelo así. Me dijeron por ahí, ¿te parece a Job? Yo no sé si es algo bueno o malo, pero bueno. ¿Listos para seguir estudiando la palabra? Está buena la serie de los Salmos, un verano diferente. Acordate, los Salmos son 150, era un himnario, son más de 7 compositores, 34 salmos se los llama huérfanos, porque no se sabe quién los compuso, pero el resto de los compositores sí, con el fin de poder expresar experiencias que van desde un júbilo extremo hasta una profunda desesperación. Encontré por una frase por ahí que me encantó que los salmos son como un jardín, son como un oasis que atrae a todos los sedientos que transitan por el desierto del mundo. Así que no intentes leer los salmos buscando doctrina, sino conectar lo que estás viviendo con lo que el salmista estaba viviendo, porque en realidad lo que ellos están queriendo es expresar verdades con música y despertar emociones según esa verdad. Por eso vas a encontrar diferentes salmos y te vas a conectar. Por ejemplo, esto no lo avisé, ¿no? Pero me siguen las cámaras, ¿no? Creo que sí. Ok. Entonces, por ejemplo, vas a encontrar salmos donde hay una expresión directa de diferentes emociones. Por ejemplo, a ver si se escucha. Si estás pasando por necesidades, ¿qué salmo este? El Señor es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. Si hay agradecimiento, si algo pasó en mi vida, el Salmo 100, porque Dios es bueno. Porque para siempre, como dice, su misericordia, cada mañana, sé que en ti puedo confiar, con su gran fidelidad. Es increíble. ¿Se acuerdan de este? Si hace un momento de dolor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Podemos pasar todo el día cantando. ¿Por qué? Porque los salmos conectan lo que estás viviendo con lo que el salmista estaba experimentando. Entonces vos tenés que leer cada salmo con esa expectativa. Y vas a ver salmos que te vas a conectar porque vas a decir, yo me siento igual que el salmista. Por eso hay que comprenderlos y entenderlos. Y hoy vamos a estudiar el Salmo 42. Y a veces hay que estudiar los salmos desde el principio. ¿Qué significa esto? Que no podemos pasar por alto los títulos. El Salmo 42 es uno de los 116 salmos que tienen títulos. Y normalmente cuando pasamos los títulos, como no entendemos nada, los ignoramos. Entonces, voy a dar una introducción para que entiendas, cuando analicemos el Salmo, quién lo escribió, por qué lo escribió, en qué circunstancias lo escribió y en dónde lo escribió, porque cuando entendemos eso, la lectura y el análisis cambia totalmente. Empieza el Salmo 42, el título, diciendo: para el director del coro, punto. Másquil, después de leer esta palabra dice, ¿qué es esto afuera? ¿No? Másquil de los hijos de Coré. Entonces, primero tenemos que descubrir quién era Coré, porque evidentemente los hijos de Coré escribieron este salmo. Y nos tenemos que ir a Números 16 para descubrir quién era el papá de los hijos. Dice que Coré era hijo de Izar, nieto de Coat, bisnieto de Leví,
de Rubenitas, Datán, Abirán, hijos de Eliab. Está haciendo todo un análisis del perfil de toda la genealogía, hijo de Pelet. Y acá el versículo 2. Y se atrevieron, Coré, está hablando de Coré, a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Coré. Entonces ya empezamos a ver el perfil de este hombre. Con 250 seguidores se le ocurre la locura de rebelarse justamente contra Moisés. Y al rebelarse o ir en contra de lo que Moisés decía o enseñaba, sufren las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Números 16, 31, 32. Tan pronto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos, se abrió y se los tragó a ellos y a sus familias y junto con la gente y todo lo de Coré. No le fue nada bien. Pero sus hijos sobrevivieron. Eso lo puedes leer en tu casa en el número 26. Y algunos de ellos, no sabemos cuántos, escribieron 12 salmos. Porque los hijos de Coré, este grupo, no se sabe cuántos, evidentemente tenían afinidades musicales. Ellos eran cantores, ellos eran directores de coro, por eso dice al director de coro, porque ellos tenían un ministerio que tenía que ver con la voz. Y eso lo vemos en Segunda de Crónicas, donde dice: los levitas, los hijos de Coat y de Coré, se pusieron de pie a alabar al Señor a voz en cuello. Eso quiere decir cantar con ganas. Así que ya sabemos quién es Coré. No la pasó bien, no le fue bien, pero ya sabemos quiénes son los hijos de Coré, que deben haberse sentido bastante avergonzados por lo que hizo papá. Ahora, otra palabra que llama la atención es másquil, porque es un másquil de los hijos de Coré. No se sabe con seguridad cuál es la traducción, pero viene de un verbo hebreo que significa instruir. O sea que podríamos decir que este es un salmo que instruye e instruye a confiar en el Señor en medio del dolor. Un momento, pastor, ¿cómo sabe que es una instrucción justamente para confiar en Dios en medio del dolor? Por lo que vivieron los hijos de Coré. Los teólogos dicen que los hijos de Coré vivieron, o suponen que vivieron para siempre con el peso de cargar la rebelión de su papá. Por eso se cree que fueron desechados y fueron despreciados. ¿Te identificás? Posiblemente los hijos de Coré fueron personas que, como lo que hizo papá fue tan grave, se metió con Moisés. Entonces habían perdido el entusiasmo por la vida y esa fuerza espiritual estaba desapareciendo. ¿Te identificás? Seguro los hijos de Coré sabían y comprendían todo, leían, asistían, servían, pero algo estaba pasando porque no sentían plenitud, no sentían felicidad y el peso de levantarse cada día aumentaba. ¿Te identificás? Porque si te identificás, este es tu salmo. Pero no me sorprende lo que sienten, porque nos identificamos y creo que esto es algo común que muchos hemos pasado o estamos pasando, sino la actitud en medio de lo que sienten. Y para ver la actitud, nos tenemos que ir al estribillo de esta canción, de este Salmo 42, que es extraordinario. Versículo 11 dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y acá viene la afirmación. Pondré, es una decisión, mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré porque Él es mi Salvador y mi Dios. Ahora, entonces, ¿sabemos quién es Coré? Lo que hizo. Sabemos quiénes son los hijos de Coré, el peso que ellos tenían. Sabemos lo que es el másquil, que es una canción de instrucción. Así que de este salmo tenemos que sacar instrucciones para aprender a confiar en Dios en medio del dolor. Ahora sí estamos listos para estudiar este salmo,
porque teniendo esto en la mente cambia la forma de leer cada versículo. ¿Estás listo? Estamos listos. Hoy no está el pastor Ramón y me dejó 1 hora y media predicar. Yo me sujeto a mi pastor. Salmo 42, versículo 1. Comienzan las instrucciones. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, escriben los hijos de Coré, así te anhelo a ti, oh Dios. Y lo primero que hay que leer acá es por qué los hijos de Coré escogen al siervo como un animal para hacer referencia a alguna instrucción. Así que hay que analizar un poco esto de por qué el siervo hace lo que hace y por qué hace lo que hace. El siervo es astuto, el siervo es un animal ágil, era perseguido por depredadores allá al norte, especialmente de Israel. Había 2 clases de depredadores, los leones y las hienas. Y los ciervos tenían la suficiente agilidad para poder escapar y correr. Acá van a ver una fotito que quiero mostrarles del ciervo, porque el problema del ciervo en verano, cuando hacía mucho calor, no eran los depredadores, sino las feromonas que despiden su sudor, y ese olor lo delatan delante de sus depredadores. O sea, suda tanto que ese olor que larga hace que los depredadores huelan y sepan dónde están los ciervos. Así que desesperadamente el ciervo lo que intenta es buscar un río o un lago o lo que haya para poder bañarse y revolcarse en el agua para tratar de tapar el sudor. Ahora, el problema es que como era verano y hace tanto calor y es una zona desértica, las aguas desaparecían. Así que le quedaba una última oportunidad, que era encontrar lirios aromáticos del campo, refregarse su cuerpo con los lirios para tapar su sudor y engañar a sus depredadores. Entonces el ciervo no está escogido al azar, porque en realidad todos los animales tienen sed y todos los animales tienen calor. Pero el ciervo lo hace de una manera astuta porque sabe que su sudor huele. Por eso es increíble cómo la Escritura usa ejemplos tan claros para instruirnos. Y esta es la primera instrucción que podemos rescatar. Así como los ciervos se desesperan por las aguas, ya sea porque tienen sed o por el sudor que los delata ante sus seguidores, con esa desesperación y anhelo debería clamar mi alma por Dios. No es simplemente porque tengo sed, es porque hay depredadores, hay leones rugientes girando alrededor tuyo que están buscándote. Y hay un olor que no es el sudor, pero es un olor que viene de nuestra naturaleza pecaminosa, que es el olor a pecado. Y ahí está, esperando. Y mi desesperación es bañarme en el agua de lo que es Jesús en mi vida, en su presencia, para que el depredador no me devore. ¿Lo ves? Continúa el verso 2 y usa una metáfora increíble. Tengo sed de Dios, del Dios viviente, y hace una pregunta. Presta atención a esta pregunta. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Jesús, conociendo perfectamente este salmo, usa esta pregunta para hablarle a sus seguidores en Juan 4:14 y responde esta pregunta y les dice: el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en manantial del que brotará vida eterna. Otra instrucción: tenés sed de Dios, no busques en otra fuente que no sea Jesús. Ahora, no puedo pasar de largo este detalle, porque los ciervos, al no encontrar agua, saben que tienen la alternativa de los lirios del campo. Entonces,
investigando un poco acerca de los lirios, me encuentro con un versículo en Cantar de los Cantares, donde la esposa de Salomón, la Sulamita, lo está cortejando a su esposo. ¿Sí? Son esposos y ella le está diciendo lo que siente por él. Y en ese cortejo, ella le dice a él: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Sarón es una llanura en una zona desierta de Israel que va desde Jope hasta Samaria, y usa dos ejemplos, la rosa y el lirio. La rosa era la flor más hermosa de la llanura de Sarón. Por eso muchos teólogos, no se puede confirmar, es algo metafórico, relacionan la hermosura de la rosa de Sarón con la hermosura de Cristo. Y el lirio de los valles, que también es una flor que nace en el mismo valle de Esdraelón, es una flor que nace en medio de espinos, pero los espinos no lastiman a la rosa, al lirio, sino que protegen al lirio de las amenazas. Todo es un lenguaje poético extraordinario que nos deja otra instrucción. Si estás cerca de Jesús, no solo se va a reflejar su hermosura en tu vida, sino que ningún enemigo podrá lastimarte, porque el olor a Jesús los ahuyentará. Ahora, vos lo sabés que la Biblia enseña que el diablo es como un león rugiente que busca devorar. La pregunta es, ¿a quién devora? ¿Cuál es su criterio para devorar a algunos y a otros no? Porque él está buscando a todos, pero no a todos puede devorar. El asunto es este: él se va a devorar al que no huela a Cristo. O sea, al que no permanece cerca de Jesús, queriendo no solo beber de Jesús, sino sumergirse en el agua viva que es Jesús. Ahora entendés por qué los hijos de Coré, deprimidos, rechazados, papá hizo un desastre y ahora cargamos con esa vergüenza, están expresando lo que sienten. Necesito, como el siervo, revolcarme en el agua de Jesús porque estoy mal. Otra instrucción maravillosa: aquí no lees, porque tu olor va a definir quién está cerca o no. Ahora, me gustaría sacar algunas conclusiones de cómo están, porque ese es el punto de conexión en este salmo, donde algunos de ustedes van a decir: estoy igual, otros van a decir: estuve igual, y otros van a decir: quiero aprender porque puede ser que pueda llegar a estar igual. Entonces, hay puntos de conexión y después hay puntos de resolución. Y quiero sacar conclusiones que a partir de los versículos vemos cómo se sentían los hijos de Coré. Acordate, te lo voy a repetir. Los hijos de Coré no son cualquiera, son los hijos de Coré. Coré se rebeló contra Moisés, se lo tragó la tierra. Qué vergüenza, están exiliados, están rechazados, así que hay mucho dolor en sus vidas. Evidentemente estaban sufriendo los hijos de Coré. Dice el versículo 7: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Este cuadro representa una tormenta en el mar que levanta unas olas grandísimas y que amenaza con quitarle la vida. Es increíble cómo Jonás, conociendo este salmo, hace énfasis en este salmo y escribe en el capítulo 2, versículo 3: a lo profundo me arrojaste y el corazón mismo de los mares y las corrientes me envolvían y todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. El salmista lo que está diciendo es, los hijos de Coré, cómo se sienten. Me siento arrastrado. Todas las olas pasan. Jonás está diciendo no cómo se siente, cómo está. Porque él sí, las olas le están pasando por encima. Ahora, fíjate esto. No hay indicación alguna que el autor se sienta culpable de haber cometido algún pecado o que sus sufrimientos se deban a una disciplina de Dios. De todos modos, se entiende que es Dios
los hijos de Coré, que permite que estas pruebas pasen, porque no son nada fáciles de llevar adelante. A veces, busqué esta foto, la vida es así, y vos sos ese que está ahí. Yo no me estoy refiriendo a olas, no la saquen la foto, por favor. No me estoy refiriendo a olitas fuertes. Gaby recién la vi orando, ¿dónde está? Gaby está ahí. Claro que ella tiene fe, pero de repente dice, ¿y esto de dónde salió? ¿Qué hice mal? Nada. Y de repente suceden cosas que uno dice, pero ¿de dónde salió esto? Y uno empieza a sentir esa sensación de asfixia. Cuthberto Medina es un posible candidato para plantar iglesias. Fue aceptado. Y en el momento, lo mismo que Gaby, que está celebrando cáncer de estómago, metástasis en el páncreas y ya no pueden hacer nada. Y él me dice, yo voy a estar, vas a estar. ¿Cómo se siente él? Como esa persona. ¿Qué hice mal? Nada. Y déjame decirte algo, porque empiezan las preguntas. ¿Por qué Dios no para la tormenta? ¿Por qué es fácil decir Dios es fiel cuando Dios responde? Pero es extraordinario decir Dios es fiel cuando las olas aumentan. Y si Dios te quiere usar como testimonio, no solamente esperes que todo vaya bien para que te use, para que la gente diga, wow, tenía razón, Dios es fiel. Celebrá y disfrutá el oleaje porque Dios te cuida y la gente va a decir, seguí diciendo que Dios es fiel con lo que te está pasando. Y eso es más testimonio. Entonces yo no estoy hablando acá para que tus olas calmen, sino para que decidas tener una buena actitud en medio de las olas. A veces las olas del sufrimiento son grandes, golpean, revuelcan, empujan, asfixian. Nos pasan por encima. Y no están ahí porque hiciste algo. Simplemente aparecieron. Así que los hijos de Coré están sufriendo. En segundo lugar, vemos que los hijos de Coré estaban bajo ataques constantes. El Salmo, en el versículo 3 dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Y dice, y mientras me dicen todo el día, ¿y dónde está tu Dios? Hijo, a veces el peor ataque del enemigo no es el agresivo, no es el físico, no es el verbal, es la ironía. ¿Y no que sí? ¿Y no que Dios es poderoso? ¿Dónde está tu Dios? ¿Tiene poder en serio? Si no está haciendo nada. Mirá lo que dice en el versículo 10. Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan. Y fíjate cómo lo afrentan. Y me dicen todo el día, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y empieza la burla. Porque los enemigos aprovechan esa demora, esa espera, esa falta de respuesta para poder ponerte en duda. Y empieza a ser como un cuchillo que te empieza a lastimar el corazón. Y si esa burla, esa ironía te encuentra sin convicciones, corres el riesgo de empezar a sentir esa opresión que te lleva a la duda, como los hijos de Coré, que dicen en el versículo 9, adiós mi roca, porque ellos reconocen que Dios es la roca, pero dicen, ¿por qué me has olvidado? Si Dios no se olvida de nadie. Pero le vienen diciendo, no que Dios, ¿y para cuándo? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Así que no solamente están sufriendo, encima están siendo atacados. Y en tercer lugar, me llamó la atención este punto, porque no solo sufren, no solamente están siendo atacados, sino que están lejos de casa. Y me sentí identificado con este punto, porque nosotros como inmigrantes sufrimos, nos atacan, y eso nos lleva a añorar. ¿Te acordás? Y estamos lejos de casa, lejos de seres queridos, lejos de esos momentos. Fíjate lo que dice el versículo 6. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte
misar. Así que lo que complica ahora a los hijos de Coré no es solamente el sufrimiento y la persecución y el ataque, sino que están lejos de Jerusalén. Y para que te des una idea, acá traje un mapita para que entiendas que en el círculo arriba, en el Monte Hermón, están allá. Pero ellos no eran de allá, ellos eran de abajo, del cuadrado, de Jerusalén. ¿Qué están haciendo tan lejos? No lo sabemos, pero evidentemente no tienen la libertad para volver a Jerusalén por lo que hizo papá. Esto es como un exilio forzado, posiblemente por lo que Coré había hecho. Y encima ellos añoran Jerusalén, el templo, donde ellos no solamente asistían y eran parte de las festividades, sino que guiaban a la gente, porque ellos tenían un rol, estaban en la plataforma. Mirá lo que dice el Salmo 42, versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Está añorando esos tiempos de cómo iba yo con la multitud y lo guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Así que tal vez acá hay un punto de conexión para muchos de nosotros muy grande, porque hay sufrimiento, hay ataques y hay recuerdos y añoranza. Ahora, si este salmo terminase acá, estamos en problemas. Pero lo que sigue es extraordinario. Y este es el punto, el más importante con el que tenés que irte hoy a tu casa. No con la expectativa de que todo se resuelva, sino cambiando tu actitud frente al problema. ¿Estás listo? ¿Cómo reacciono a una realidad donde hay sufrimiento, hay ataques y hay añoranza? En primer lugar, ellos decidieron acordarse de Dios en medio del dolor. Esto no es fácil. Dice el versículo 6, Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti. Te tengo que confesar algo. Cuando algo me sucede a mí, no suelo acordarme en primera instancia de Dios, sino que mi primera reacción es tratar de resolver el problema. Entonces, quito mi mirada de Dios para intentar resolver el problema. A veces, en medio del dolor de las circunstancias, es muy fácil perder de vista a Dios. Miramos tanto el dolor, nos enfocamos tanto en el problema que nos rodea, que nos olvidamos de Dios y hasta a veces nos resentimos con Dios. ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre me sucede? ¿Por qué tenía que pasarme? Era el mejor momento. Y el problema no es lo que está sucediendo, sino que dejaste de mirar al que controla los problemas. El autor, o los autores, los hijos de Coré, siendo conscientes de este peligro, toman una decisión. Decido acordarme de Dios. En otras palabras, decido no querer solucionarlo, no querer controlar el problema. Decido a partir de ahora mirar a Jesús. Esta es otra instrucción de este másquil. Te tenés que ir de aquí decidiendo mirar a Jesús. Cuando te acordás y lo volteás a ver, sucede algo maravilloso, algo que pasó con los hijos de Coré. Ellos deciden cantar a Dios en medio del dolor. Dice, de día mandará el Señor su misericordia, de noche su cántico estará y elevaré una oración al Dios de mi vida. Cuando volvemos a poner mi mirada en Dios y no en el problema, no en las circunstancias, no en la enfermedad, no en lo que me falta, no en la rebelión, no en la traición, no en el desprecio, no en la soledad, no en el abandono. Ahora, por sobre lo que está ahí, decido mirar a Dios, recordar quién es Él, mi fe comienza a fortalecerse. Y una vez que comienza a fortalecerse, es como que ahora entiendo y ahora empiezo a vivir mayor confianza de que Dios está al control. Y esa necesidad me lleva a expresar esa confianza en alabanza y adoración. Eso le pasó al salmista y es la única explicación por la cual Pablo y Silas hicieron lo que hicieron en la cárcel. Dice Hechos, después de darles golpes, los echaron en la cárcel. Ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad.
Y después de esta orden los metió en el calabozo, el más profundo. Los sujetó los pies en el cepo. Y a la medianoche, ¿qué hicieron? Después de los golpes, de todo lo que imagina, todo lo que le pudieron, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros escuchaban. ¿Cómo puede ser? Porque nunca, a pesar de los golpes, quitaron la mirada de Dios. La única explicación es que ellos se acordaron y el acordarse de Dios los llevó a adorar. Escucha esto, el sacrificio de alabanza no se refiere a cantar sin ganas. No es que Job diga, ok, pónganse de pie, otra vez estaba tan cómodo sentado, bueno, pero voy a hacer mi sacrificio y me voy a parar porque estoy cansado. Eso no es sacrificio. El sacrificio está en la intención con que adorás. El sacrificio está cuando decís, pasando lo que estoy pasando, decido poner mis ojos en Jesús. Ahora, solo teniendo presente a Jesús es que voy a poder reconocer quién es Él sin pensar en lo que Él puede hacer por mí. Porque cuando vos adorás, no adorás queriendo un beneficio de Él. Vos adorás por quién es Él y lo que es capaz de hacer. Tercer lugar. ¿Cuánta carne hay, Después de cantar, después de mirar, de recordar, dice que oraron a Dios en medio del dolor. Dice que elevaron una oración a Dios de mi vida. Y mientras nuestra fe comienza a fortalecerse, porque decido mirar a Dios, decido mirar a Jesús, comienzo a sentir nuevos deseos de adorarle y esa adoración me lleva a orar y a clamar ferventemente. Y es interesante porque él dice, elevé una oración al Dios de mi vida. Cuando yo digo que algo es parte de mi vida, es que está reconociendo que Él tiene el control de todo a pesar del sufrimiento. Eso es amor y confianza a Dios. Eso es lo que sacó Pablo para decir en Romanos, todas las cosas, todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Me enfoco en el Señor, comienzo a adorar al Señor, oro a Él y comienzo a tener la confianza y el problema no se solucionó. Si no estás orando, si no hay un deseo de adorar, y no por lo quien dirija, por lo que se cante, por lo que vea, si no hay un deseo de fluir y de decir y recordarle a Dios sus atributos, es porque tu mirada no está puesta en Jesús. Sino que estás enfocándote en alternativas para resolver el problema que estás viviendo. Porque cuando tu mirada está puesta en Jesús, no lo podés manejar. Fluye la adoración, fluye ese clamor, porque tu esperanza está puesta en Él. Ahora, esto me lleva al último punto. Porque una vez de orar, cantar y poner mi mirada, y ellos decidieron poner la esperanza en Dios en medio del dolor. Y vuelvo a insistir, no se resolvió el problema. Y vuelvo al estribillo maravilloso. ¿Por qué estoy desanimado? Son preguntas que ellos están haciendo. Estamos tan tristes. Pero decido poner mi esperanza en Dios. Y nuevamente lo alabaré. Porque Él es mi Salvador y mi Dios. Ahora, los hijos de Coré no se rinden ante las emociones del desánimo. Están desanimados.
pero no se rinden. Y a veces es necesario recordarse a uno mismo. Espera en Dios, Esteban, espera en Dios. Comenzá a alabar, hacelo. Mirá a los ojos de Jesús. No saques tu mirada, no saques tu mirada. Mi tendencia, si es muy melancólico, es mirar el problema y ahora qué me va a pasar y ser víctima. Y ahí viene la pelea de los pensamientos. Pero mirá a Jesús, no te desenfoques. Él es tu fuerza, Él está al control y ahí está. ¿A quién miro? Lo que mires va a definir lo que hagas. Ahora, termina con una confrontación. Y yo dije, ¿esto es lo que estoy viviendo? Sí. Hace 56 años. Porque estoy en la tierra. Y es esto. Es una confrontación que no hay forma de resolverla. Es el gozo de la esperanza con la realidad de la circunstancia. Esa confrontación, ahí está. Yo decido, dependiendo a quién miro, quién domina a quién. Pero ahí van a convivir hasta que Dios nos lleve a su presencia. Si se te resuelve el problema, qué lindo, ahí viene otro. Y ahí viene otra ola, y ahí viene otra ola. Entonces está el gozo de la esperanza de lo que me espera, pero la realidad del dolor que está viniendo, que está hasta ahí, que está hace tiempo. Entonces, dependiendo a quien mire, uno va a dominar al otro. Si miro a Jesús, la esperanza de lo que me espera para mí va a ser lo que me va a llenar de plenitud y de felicidad. Mirar a Jesús por encima de las circunstancias. Si yo miro el problema, voy a estar en depresión como los hijos de Coré. La pregunta es, ¿será que los hijos de Coré tuvieron un final feliz? No lo sabemos. Si el final se le llama feliz a la resolución de un problema, no lo sabemos. Pero si el final depende de la actitud, lo lograron. Porque ellos ahora están como anhelaban estar, en paz, llenos de esperanza, y en medio del problema, del desprecio por lo que hizo papá, alabando a Dios con total libertad. Así que este salmo está en la Biblia para que si estás igual, en medio de un dolor que te angustia, te desanima, aprendas a darle pelea a tus pensamientos, a tus emociones, porque siempre va a haber dos opciones: dejarse abandonar o salir a pelear contra lo que sentís. Y quiero que hagamos algo. Cierra tus ojitos. Yo no sé cómo estás. No sé cuál es tu dolor. Debe haber dolor, debe haber desánimo, debe haber frustración. Tal vez por alguien que está cerca, por alguien que está lejos. Tal vez no es con alguien, es con algo. Tal vez es una enfermedad. Y estás entrando un poco en un estrés porque no se resuelve el problema. Y las olas siguen una y otra por encima tuyo. Hasta asfixiado te sentís. Bueno, hoy el punto no es calmar la tormenta. Dios es el que tiene poder para hacerlo. Hoy es el punto tener la actitud correcta en medio de la tormenta. Pero pastor, ¿cómo hago eso? Porque lo que estoy viviendo es demasiado doloroso. Sumergirse como el siervo es meditar de día y de noche en su palabra. Y esa meditación te va a permitir que tus pensamientos que generan emociones sean moldeados por los pensamientos de Dios. Y la única forma de ser un árbol que lleva fruto y sus hojas no caen es cuando llegan las sequías de la opresión, el desánimo, y decidís mirar a Jesús en medio de lo que vivís.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.